Buenas tardes a todas las personas que se están conectadas hoy en Justicia Agraria para esta cápsula que tiene por tema el ejido y la comunidad. Para hoy entonces hemos tratado de pensar, hacer un recuento histórico de estas formas de tenencia que en palabras de algunos juristas que han analizado el tema de la propiedad ha sido caracterizada como una forma sui generis de tenencia de la tierra. Y esto del carácter sui generis, como ustedes saben, tiene que ver con esta forma en que se conjugaron visiones de propiedad con carácter más individualista y con una visión colectivista en una sola forma de tenencia de la tierra, o más bien en dos formas de tenencia de la tierra, que son el ejido y la comunidad. El ejido y la comunidad, que como para los que estudiamos el tema agrario, sabemos que son fundamentales en México, porque no nos cansamos de insistir de su importancia en la medida en que conforman la mitad del territorio nacional, pero que han ido evolucionando y que de inicio quizás no fueron concebidas tal como las conocemos hoy en día, y sobre todo obviamente después de la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional. Desde la perspectiva legal, el ejido posrevolucionario es un agregado de ideas, ¿no? Sobre la soberanía nacional, sobre la justicia social, las formas de gobierno local, nociones de propiedad y de organización de los pueblos indígenas y los grupos campesinos, las necesidades sociales de la tierra, la agricultura, el campesinado y la eficiencia productiva y el desarrollo nacional. Estas ideas surgen de una necesidad creciente por parte del Estado de definir en detalle un objeto a normar que tiene que ver con la propiedad, pero también ha sido producto de disputas y luchas entre grupos sociales con visiones diferentes que han contribuido fuertemente en esta definición de lo que son estas formas de tenencia y en la modelación de una legislación agraria que también sabemos que se ha ido transformando. Hoy en día tenemos una visión bastante fija de lo que es el ejido y la comunidad. Hemos asumido una representación triunfalista del proyecto de reparto agrario del Estado posrevolucionario y hemos hecho equivalente el ejido y la comunidad a el proyecto zapatista. ¿Hasta qué punto es correcta esta interpretación? También hemos dado por hecho la continuidad histórica del ejido y la comunidad. Hay muchos trabajos que señalan este vínculo de estas formas de tenencia que a veces casi vemos como ancestrales y su vínculo con otras formas de tenencia de carácter prehispánico, una continuidad histórica. ¿Qué nos dicen las nuevas investigaciones históricas al respecto? Finalmente, hemos naturalizado ciertas particularidades de los ejidos y las comunidades, estas particularidades que dan este carácter sui generis en estas formas de tenencia de la tierra. Y lo que nos preguntamos es, lo que conocemos hoy en día como comunidad y ejido, ¿cómo fue modelada en las legislaciones? ¿Qué justificaciones generaron ciertos derechos, ciertas restricciones, ciertas definiciones de los sujetos agrarios que se fueron beneficiados con estas formas de tenencia de la tierra? Bueno, para tratar de contestar algunas de estas preguntas, tenemos el gusto hoy de tener la participación de un historiador que ha estado desde hace mucho tiempo trabajando sobre el tema de la propiedad en México. Este historiador es Emilio Coury. Él es profesor de la Universidad de Chicago, es también director del Centro de Estudios Mexicanos Frederick Katz de la Universidad de Chicago y es autor de un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica que tiene por título Un pueblo dividido, negocios, propiedades y comunidades en Papantla. Este trabajo se suma a otro conjunto de investigaciones y trabajos sobre el tema de la desamortización en el siglo XIX, una revisión desde un enfoque de historia de las ideas de Molina Enríquez, que es riquísima, y sobre todo un conjunto de trabajos recientes que se han publicado en la revista Nexos, que tienen un carácter ciertamente revisionista sobre el ejido, sobre lo que fue este proceso inicial de la reforma agraria. Entonces, pues muchas gracias, Emilio, por estar aquí. Te damos la bienvenida. Entonces, pues vamos a comenzar nuestra entrevista como siempre hacemos con preguntas. Y pues la primera pregunta es así sencilla y es ¿por qué elegido? ¿No? ¿Cuál es la génesis de esta forma de tenencia
y cómo lo has empezado tú a analizar, sobre todo en estos trabajos que ya dije que se han publicado en la revista Nexos y que para mí son una referencia importante para la visión diferente, nueva de la génesis de esta forma de tenencia de la Tierra. Gracias. Gracias, Gabriela, por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí hoy con ustedes y espero tener la oportunidad de escuchar algunas de sus inquietudes y de provocar quizás pues, algunas nuevas ideas y algunas reflexiones sobre ese pasado tan rico y tan complejo y tan vivo todavía el día de hoy. Yo creo que lo primero que habría que decir es que el ejido de la revolución, o sea, el ejido que nace con la revolución, hay que pensarlo como una nueva institución. Yo por eso siempre me refiero a él como el ejido de la revolución para distinguirlo de ejidos anteriores. Y no es una distinción académica, es una distinción yo creo que fundamental, ¿no? Obviamente en su nombre y en alguna de sus características, pero pocas, pues hace ecos a tiempos más antiguos, específicamente con la palabra ejido, pues obviamente a los ejidos pues de los pueblos coloniales, de las repúblicas de indios del virreinato, y más atrás de eso, el origen de la palabra y del concepto es un origen medieval español, de las tierras de uso común en los pueblos de Castilla y otras partes de España. Hace también seguramente algunos ecos con formas colectivas de uso de la propiedad de origen prehispánico, que sin duda fueron diversas y muy importantes, pero enfatizar, reconocer esas continuidades genéricas no nos exime de reconocer al mismo tiempo que las diferencias son lo más importante y lo más fundamental. Para empezar con el mismo nombre, o sea, el ejido colonial era la tierra no agrícola para uso colectivo, los montes, las tierras de pastoreo, o sea que por definición el ejido colonial no era agrícola. Y el ejido de la revolución, hay forestales, claro, muchos, pero es fundamentalmente una institución agrícola. O sea, en el tiempo colonial, las tierras de cultivo eran las tierras de común repartimiento, las tierras de los propios de los pueblos, etc. Hay una confusión ahí de origen a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, de la que puedo hablar si luego les interesa, que explica por qué cuando se genera en el carrancismo, a mediados de los años de la lucha armada de la revolución, un esfuerzo por resolver el problema muy vigente de la tierra y los conflictos que estaba generando, ¿por qué entonces se le llama ejido a este reparto, a este reconocimiento de tierras que se le iban a dar o devolver a los pueblos, cuando en realidad lo que se estaba devolviendo era generalmente tierras para uso agrícola, para gente que no la tenía? Y de nuevo, es una historia complicada, y de hecho no es sino hasta principios de los años 20, ya creada y en funciones la primera Comisión Nacional Agraria. Si uno lee las minutas de sus reuniones, cuando en cierto momento se dan cuenta, porque digo, ahora tenemos un conocimiento histórico un poco más profundo del que había entonces, pero hay unas minutas fascinantes en las cuales finalmente alguien dice, oigan señores, es que el ejido pues no es esto que estamos haciendo, era otra cosa. Pero bueno, ya era demasiado tarde, ya le habían puesto ejido y ejido se quedó, ¿no? Digamos, pero esa confusión de origen que la propia Comisión Nacional Agraria reconoce en su momento, aunque no cambió el nombre, pues yo creo que es emblemática de que lo que estamos hablando aquí es de una institución nueva que está basada en una serie de ideas en general, pues por qué no decirlo así, incorrectas, sobre las formas de tenencia de propiedad del siglo XIX en particular, ¿no? El siglo XIX, la reforma liberal y luego en el porfiriato, pero con ecos hacia la colonia. O sea, es una institución nueva, y luego, y eso es en su origen. Posteriormente, luego con la intervención y la creación de toda una burocracia agraria, de toda una serie de reglamentos y de formas de gobierno y demás, pues se crea una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que existía antes. Y aquí adelanto, porque sé que por ahí vas, digamos que, y es una de las cosas a la que me he dedicado
con más tiempo y sobre la que pienso publicar en detalle muchas más cosas, es que si bien la revolución legitimó el ejido y en la propia constitución, en las primeras leyes agrarias, después del fin de la fase armada, como una respuesta nacional, digamos, a una lucha general por la tierra encabezada, no únicamente por ellos, pero quizás enarbolada más visiblemente que por otra gente, por el zapatismo, ¿no? Y ahí hay de nuevo una serie de ironías muy profundas, porque, y te puedo explicar ahora porque la gente querrá saber, porque en realidad yo he llegado a la conclusión de que el ejido que crea la revolución no solo no es el hijo del zapatismo, el zapatismo histórico de Morelos, ¿no? Sino que en realidad en al menos dos sentidos fundamentales es totalmente opuesto a lo que los zapatistas querían. Y la historia de cómo el ejido se naturaliza como el legado del zapatismo es una historia muy fascinante, pero muy complicada y muy tergiversada. Importante porque esto era la única manera de poder decir, como se dice hasta el día de hoy, el zapatismo perdió y finalmente militarmente perdió, a Zapata lo asesinaron los carrancistas, o sea, digamos, más claro, el agua, ¿no? Pero al mismo tiempo para que el país, para que los políticos, para que la retórica nacional y los libros de historia pudieran decir, perdió pero ganó, porque aunque Zapata murió, y entonces Zapata es mártir ahora, su sacrificio permitió que México reconociera, sí, en un sentido muy genérico, digamos, sin la lucha zapatista, la importancia de devolverle tierras a la gente de los pueblos, a los campesinos, hubiera sido mucho más difícil. Pero lo que el Estado revolucionario creó para generar eso es fundamentalmente diferente y opuesto a lo que los zapatistas querían. Eso choca decirlo, pero cada vez es más evidente, ¿no?, de que ahí hay una operación muy compleja, ideológica, apoyada por mucha gente. La figura fundamental en sus primeros años fue Antonio Díaz Soto y Gama, fundador del Partido Agrarista, aliado de Obregón cuando se empieza a desarrollar la reforma agraria, que había sido viejo anarquista, que había ido a Morelos cuando Madero fue depuesto y asesinado, y que se convirtió en un asesor importante de Zapata. Cuando Zapata muere, Soto y Gama se presenta ante Obregón, en la alianza que hace el zapatismo que sobrevive con el obregonismo, como la voz de lo que Zapata quería, y por su voz entonces se genera una idea de lo que el zapatismo quería, que yo creo que puedo demostrar era en muchos sentidos opuesta a lo que sabemos que Zapata y un vasto número de sus seguidores había luchado por obtener. Bueno, dices que fue opuesto y al menos en dos sentidos, o sea, a lo mejor puedes profundizar en eso, pero también hablaste de que el ejido surge apoyado en ideas incorrectas. A lo mejor también podrías como que ahondar un poco, o sea, estas ideas incorrectas que dieron posibilidad de una nueva institución, ¿no? Que se fue definiendo legalmente. ¿Cuáles eran estas ideas incorrectas que mencionaste? O sea, ideas incorrectas respecto a la forma de tenencia colectiva, quizás, una imaginación en torno a las tierras colectivas y la tenencia colectiva de los pueblos en el periodo colonial, previo a la ley Lerdo. O sea, creo que por ahí va la idea de lo incorrecto. No se oye, Emilio, se perdió el micrófono. Sí, perdón, ya. ¿Me oyes ahora? Sí. Sí. La historia de la propiedad de los pueblos en el siglo XIX es muy complicada. Tenemos una narrativa que nos legó la revolución, que es que los pueblos vivían felizmente con sus propiedades comunales protegidas, un poco un legado de la colonia, a pesar de que el liberalismo del siglo XIX no lo favorecía. Llegó la ley Lerdo y la Constitución del 57, abolió la propiedad comunal y entonces desapareció la propiedad comunal, obligaron a los pueblos contra su voluntad a repartir la tierra individualmente, y luego los campesinos que recibieron esa tierra la fueron perdiendo, se la robaron, se la quitaron, así se consolidaron las haciendas y llegamos a la revolución con una población agraria destituida, desposeída. Hay algo de eso que evidentemente es cierto, pero la historia de la propiedad de los pueblos es mucho más complicada. O sea, aquí el vínculo fundamental, el que se rompe, es que hay que pensar que los pueblos, hay que pensar en los pueblos primero que nada como instituciones políticas que tenían dentro de sus atributos
la posesión de una tierra que correspondía a su territorio. El uso de la tierra o sea, digamos, y en ese sentido la propiedad comunal, digamos, de las tierras del pueblo era una expresión de los derechos y de las potestades políticas de esos pueblos, digamos, yendo hacia atrás, hacia las repúblicas de indios y los pueblos coloniales. El uso de la tierra era otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y la evidencia cada vez es más abundante de que fuera de los ejidos, paradójicamente fuera obviamente de las áreas específicamente para uso comunal, leña, pastoreo, etcétera, que sí eran comunales por su propia naturaleza. No, y aquí hay que generalizar un poco, no es cierto de todos los pueblos, pero de la vasta mayoría, el uso de la tierra agrícola era familiar, era parcelado, digamos, ¿no? Y de hecho hay evidencia desde el siglo XVII, desde antes, digamos, que los pueblos internamente reconocían en efecto derechos de propiedad constitucionarios internos de familias y tenían, digamos, que podían heredar sus tierras de una familia a otra. O sea, nominalmente para afuera era tierra comunal, pero internamente cada cual sabía, digamos, de quién eran parcelas. Y además hay evidencia en Oaxaca, en Chiapas, en cada vez más lugares, de que desde muy antes, siglo XVII, siglo XVIII y abundantemente en el siglo XIX, pues dentro de los propios pueblos, si no fuera dentro de los pueblos, había en efecto mercados de tierra comunal, digamos, se compraba, se vendía, se hipotecaba, se rentaba, etcétera, etcétera. Y también sabemos que la propiedad de los pueblos en la práctica, no jurídicamente, sino en la práctica, por lo mismo, en muchos casos solía ser muy desigual. O sea, había ricos de los pueblos con muchas tierras comunales, eran de todos, pero son mías en la práctica, aunque jurídicamente en papel sean del pueblo, ¿no? O Entonces, sea, lo hay una comunal no gran... implicaba que fueran equitativos en la manera en que se repartían estas tierras, ¿no? Ese es uno de los grandes errores. Nunca fue así. Lo comunal era una estructura jurídica de autoridad política del pueblo sobre una serie de territorios, ¿no? Y la inalienabilidad, que luego el elegido quiero reproducir de eso, viene justamente de ahí. La idea de que esto colectivamente es patrimonio de este cuerpo político, que es la República de Indios, que es el pueblo que recibe, en muchos casos eran tierras que ya eran de ellos antes de la conquista española, pero bueno, se reestructura como una merced jurídica del rey de España que le dota a los pueblos de indios de categoría política, digamos, de República de Indios y un territorio que corresponde a ese cuerpo político. Y ese territorio es inalienable, pero dentro del territorio, las prácticas de uso, de reparto, de transmisión de las tierras siempre fueron una cosa muy diferente, con excepción en muchos casos de los ejidos. Un ejemplo, ya para no meternos en mucho detalle, pero un ejemplo es que en los pueblos coloniales había una clase de tierras muy importante, a veces las mejores, que se llamaban las tierras de los propios. Los propios eran tierras propias de los gobiernos de la república, de lo que luego serían los municipios o los ayuntamientos. O sea, estaban las tierras de los pobladores, estaba elegido que era el uso común para el pastoreo, la leña y todo lo demás, y la madera para las casas y todo lo que fuera, más cazar y recolectar frutos y todo lo que fuera, las tierras que usaban los comuneros del pueblo, y luego las tierras que le pertenecían al gobierno del pueblo, que muchas veces eran las mejores, eran las tierras, y esas tierras generalmente históricamente se rentaban, porque de ahí recibía la república, el pueblo, ingresos con los cuales pagar sus fiestas, con los cuales pagar el tributo indígena que había que pagar, con el cual, ¿no? Entonces, a veces se rentaban a gente fuereña, ahí se perdieron muchas de esa manera y ahí salieron muchas haciendas en el siglo XVIII, a veces se rentaban a los propios ricos del pueblo, que le pagaban al ayuntamiento por usar las tierras. Entonces tenías en muchos casos pueblos donde cuando empezó a crecer la población mucho en el siglo XVIII, había pueblos en los cuales había una gran desigualdad en el uso interno de la tierra comunal, ¿no? Donde había cada vez más miembros del pueblo, habitantes de la comunidad, que no tenían tierras, que trabajaban de jornaleros o de peones en propiedades, o trabajaban para otros miembros de la comunidad, mientras que el ayuntamiento, usándolo anacrónicamente, el gobierno de la República, del pueblo de indios, rentaba sus mejores tierras para que los ricos externos o internos lo pudieran usar. O sea, la idea que hemos querido heredar de que comunidad era un concepto inherentemente equitativo, digamos que si tú eres hijo del pueblo porque naces ahí, porque tu padre y tu madre son de ahí, te va a tocar un terreno de tierra, pues no es cierto, ¿no? Entonces, y
Entonces diferenciamos de la estructura jurídica de la propiedad que era comunal y los usos prácticos digamos, y el derecho constitucionario entre los pueblos que en realidad validaba todo tipo de derechos internos pues por su propia naturaleza desiguales. Entonces es muy curioso porque una de las ideas fundamentales del ejido, una buena idea, no quiero yo criticarla por eso, obviamente pues el ejido nace con una idea, el ejido de la revolución, con una idea egalitaria, ¿no? Vamos a repartir parcelas por igual, tantas hectáreas, y luego la ley la va codificando, y si son buenas, y si son malas, si son de riego, si son temporal, ¿no? Pero eso es en un sentido positivo quizás, pero una innovación histórica fundamental. De hecho, si vas a leer la ley Lerdo, que es el primer esfuerzo por quebrar a la propiedad jurídicamente, a la propiedad comunal, la ley Lerdo no tenía ningún tipo de elemento equitativo. Simplemente decía, los usufructuarios de las tierras comunales tendrán derecho a comprarlas. Y si tú en tu pueblo eras usufructuaria de la mitad de las tierras de tu pueblo, la ley Lerdo te daba el derecho a presentar los documentos y a comprarla. O sea, no decía, no, hay que asegurarnos de que todos los del pueblo reciban un pedazo. Eso vendría después. La ley Lerdo no funcionó en muchos lugares. Y después de la guerra contra los franceses y la guerra de intervención y todo lo demás, en la República Restaurada y luego en el Porfiriato, los estados de la federación empiezan a generar sus propias leyes de reparto para acabar de repartir las tierras comunales que la ley no había hecho. Y ahí empezamos a ver, por orígenes muy diferentes, ideas que hereda el ejido después de la Revolución equitativas, donde se dice se repartirán por partes iguales a todos los elegibles del pueblo, etcétera. Que curiosamente, pues fue, y eso se está empezando a ver claramente, pues una de las grandes fuentes de conflictos y de dificultades en esos repartos de tierra, entre los que no querían, o sea, muchas veces los que no querían que se repartieran las tierras cuando llegó ese momento, no eran los más pobres, eran los más ricos del pueblo, porque un reparto equitativo pues no les iba a favorecer a ellos, iban a tener que perder parte de lo que tenían para dárselo a gente que no tenía tierra, pero que eran, digamos, ciudadanos del pueblo. O sea, hay una serie de paradojas, de contradicciones aquí muy interesantes, ¿no? Y el ejido, después de la revolución, retoma esa idea de que la comunidad en el uso de la tierra, no en la propiedad de la tierra, en el uso de la tierra, era una institución inherentemente equitativa y redistributiva, ¿no? Entonces, eso es nuevo, eso, digo, uno puede argumentar, y qué bueno, no digamos que se introduzca, eso lo podemos discutir, ¿no? Porque yo creo que es una buena idea, sin duda. En la práctica fue muy difícil y sabemos que muchos ejidos desde el principio empezaron a sufrir de abusos, digamos, de miembros del ejido que se apropiaban de más o se ponían a trabajar a otros para ellos. Digamos, yo he escrito sobre eso en Nexos, en el ejido, digamos, más emblemático, el ejido de Anenecuilco, del pueblo de Emiliano Zapata, el hijo de Emiliano, Nicolás Zapata, se apropió de una tercera parte de las parcelas del ejido de inmediato, en cuanto se creó el ejido, y puso a ejidatarios que se quedaron sin tierras a trabajar en sus tierras que eran de él. O sea, eso es un legado de la realidad del uso de la tierra en el siglo XIX y antes, que el ejido no contempla. Plantea una idea que habría que elogiar, un principio, una aspiración de igualdad en el reparto de la tierra, pero que choca con una realidad que es lamentable, quizás lo que uno quiera ver, pero histórica, que es que ese tipo de igualdad no existía y fue muy difícil, no en todos lados, algunos ejidos se superaron, pero fue muy difícil entonces establecer, y parte de la dificultad en establecer eso es que como la idea era de que aquí no hay que hacer nada porque esto es la práctica antigua, simplemente les damos la tierra y ellos se la van a repartir entre ellos egalitariamente, pues en realidad no hubo mecanismos hasta muy después para asegurarse de que ese tipo de acaparamiento no funcionara. O sea, la idea de la igualdad de la propiedad comunal atentó contra la posibilidad de elegido. De hecho, aquí me estoy extendiendo en mil cosas, pero si uno se pone a ver la legislación, lo interesante es que pasan más de 10 años del comienzo, digamos, de la ley de Luis Cabrera de 1915, como hasta 1925, es cuando por primera vez, creo que en el 25, pasan la primera ley que tiene que ver con el gobierno interno de los ejidos. O sea, es fascinante. O sea, hay 10 años ya de creación de ejidos. Hay muchos ejidos en México, nada con lo que vendría después, pero muchos ejidos para mediados de los 20. Y solo en el 25 entonces se plantea la idea de, a ver, ¿cómo regulamos el gobierno de los pueblos? Porque Cabrera y otros pensaban
que eso ya era algo que naturalmente existía en los pueblos, había una ética colectiva, había una ética egalitaria, eso no es cierto, y que lo que hacía falta era simplemente devolver las tierras y ellos sabrían cómo manejarlas correctamente. Y no fue así hasta mucho después, cuando es en el 25 que se crean los comisariados ejidales, por ejemplo, que es el primer esfuerzo por decir, a ver, hay que ponerle un gobierno a esto y hay que poner unas reglas. Lamentablemente, aquí volvemos a lo del zapatismo si quieres enseguida, obviamente las ponen a esos gobiernos de los ejidos bajo la jurisdicción directa de las nuevas autoridades agrarias que se convierten en los verdaderos poderosos de esos lugares, digamos. No, y no como había sido en el siglo XIX y como los zapatistas querían, que era empoderar a los municipios, a los gobiernos municipales, para que ellos se ocuparan de las tierras de los pueblos. En ese sentido, para ya contestar la primera pregunta, que es creo que la más interesante ahí, o sea, ¿por qué el zapatismo es diferente? Porque el zapatismo quería la devolución de las tierras a los pueblos y a sus gobiernos. En ese sentido, como era la idea colonial. Un gobierno, el gobierno municipal ahora, con autoridad y con derechos sobre sus tierras y con autonomía para decidir cómo se habrían de usar. En ese sentido, si uno lee la legislación zapatista, se da cuenta de que si bien hay un elemento comunalista muy importante ahí, lo que más importa es la autonomía y el derecho propio a decidir a nivel local. Y en las leyes agrarias zapatistas lo que se dice es que se le devuelvan las tierras al pueblo y que luego esa comunidad decida cómo las quiere usar. Si las quiere usar colectivamente, si las quiere repartir en pequeñas parcelas. Eso no es asunto ni del gobierno, ni de la autoridad zapatista, sino de la propia comunidad que decide cómo se usa. Entonces, lo que el ejido hace en su creación, lo que hace el carrancismo y luego el obregonismo, es crear un ejido que sí reconoce una necesidad urgente de darle tierra a la gente que no lo tiene. Eso es la parte importante y la parte fundamental, que luego culminaría después de muchos revueltos, muchos vuelcos con la reforma masiva del cardenismo, la destrucción de la hacienda, una serie de aspiraciones históricas que sí se cumplen muy importantes, pero se decide desde un principio que la tierra no se le puede dar a los gobiernos de los pueblos, sino se va a dar separada de ellas, ¿no? Digamos, hay una separación radical del gobierno local y del reparto de la tierra. Entonces los ejidos quedan como estos nuevos cuerpos sin representación política, luego lo que lo sustituye es un tutelaje de la estructura agraria que empieza a crecer, ¿no? Y entonces tienes en el campo una situación cada vez, y hasta hoy en día muy complicada, en que tienes una buena parte de los recursos de tierra y de agua y de otras cosas en manos de estos cuerpos llamados ejidos, y por otro lado, autoridades constitucionales, ¿no? El nivel constitucional local, que es el municipio, que no tiene formalmente nada que ver, aunque sean las mismas personas en ambos lados. El zapatismo hizo muy claro que la devolución de la tierra era a los pueblos y a sus autoridades democráticamente electas. Entonces, esa diferencia es fundamental, ¿no? Y hay otras, pero bueno, con esa lo dejo ahí. Entonces, una cosa es devolverle, y Zapata se lo hizo claro a Madero desde un principio, cuando la famosa anécdota en que Zapata le dice a Madero que tenía un reloj muy bonito de esos de cadena puestos aquí en su saco, y Zapata le dice, si yo le quito ese reloj, ¿no? Y usted me exige que se lo devuelva y dice que es suyo, pues no me pone condiciones porque es suyo y quiere que se lo devuelva. De la misma manera yo le estoy pidiendo a usted que me devuelva lo que es mío, lo que es de mi gente. Y si me lo devuelven y es mío, y aquí vamos al tema de quién es la propiedad elegido, entonces usted no me dice cómo usarlo porque es mío. De la misma manera que, volviendo a los pueblos coloniales que Zapata había estudiado, los gobiernos de las repúblicas de indios tenían facultades directas sobre los territorios que le pertenecían como corporación. Entonces la idea, una corporación política con una dotación de tierra que ella controla y que Zapata imaginaba sería entonces manejada democráticamente por los propios miembros. Elegir es otra cosa diferente. El gobierno te lo da, el gobierno lo regula, no tienes autoridad política, entonces nace débil, nace vapuleado desde un principio por pues, todos los vientos políticos que en esa época y desde entonces siempre han sido muy fuertes. Bueno, son muchas ideas, pero retengo algunas, ¿no? O sea, esta tesis tuya, bueno, esta idea de que el ejido es una institución totalmente nueva y algo que llama la atención de esta nueva institución que tiene algunos elementos que son innovadores como la idea de equidad, es que se aplicó parejo a todo México con la diversidad de regiones productivas, de relaciones de propiedad,
de tradiciones. Yo pienso mucho en esta parte de la tradición productiva en cada contexto que determina en muchos sentidos si las tierras son parceladas, si son, como el uso de estas tierras, ¿no? Entonces, algo que llama mucho la atención de esta figura legal es que se aplicó parejo a tantos contextos diferentes, y lo que sabemos ahora es que también en estos distintos contextos quizás sí hubo más continuidad, al menos en las relaciones o las prácticas de propiedad, que de alguna manera adaptaron en cierto sentido esta figura jurídica, que era más bien, o sea, era una, no, era digamos lo que se establecía la ley, pero lo que la gente pudo aprender de eso y adaptar, pues varió mucho en cada contexto, ¿no? Sí, Y luego, por sí, otro lado, estaba pensando en este problema de inicio con los ejidos, de a quién tenía capacidad de solicitar un ejido y cómo en la misma legislación agraria hubo una transformación. O sea, primero este tema de la categoría política de los pueblos, a lo mejor te lo puedes explicar un poco mejor, o sea, porque era un tema, ¿no? ¿Quién tiene derecho a ser peticionario? Sabemos que en cierto momento en la legislación se define a un sujeto que es el campesino, ¿no? Y necesitas al menos, me parece que eran 21 campesinos peticionarios para sí, sí. tener la Familias. petición, pero de inicio, ¿cuál era la relación de estos campesinos con un pueblo o con una localidad previa? Y ahí, digo, ya te voy a dar la palabra, pero también para ir un poco introduciendo una pregunta que siempre surge, a mí siempre me hacen, que es la diferencia entre el ejido y la comunidad. Y no sé si por ahí también hay una explicación. Sí, ¿Cómo se genera, cómo se gesta esta diferencia entre ejido y comunidad, que sabemos que hasta el 92 eran formas de tenencia muy similares en términos de derechos y obligaciones, en términos del manejo, o sea, en relación a la asamblea, los bienes el comisario de bienes comunales, el comisario de ejidal, pero en términos prácticos sí hay muchas diferencias. Entonces, a lo mejor, ¿cómo explorar? Que nos platiques un poco sí. sobre A cómo ver, se gestó mira, esta. Uh-huh. tocaste un tema fundamental ahí que bueno que lo dices. O sea, digamos, aquí lo que estamos viendo es eh, eh, un proceso en el cual la reforma agraria mexicana, que en sus orígenes tenía muchas aristas muy diferentes, porque México es un país muy diverso, a lo largo de los 20 y luego ya concretamente en los 30 se ejidaliza por completo. O sea, digamos, el ejido no se llamaba así, pero la ley agraria del 15, estas dotaciones de tierras y demás, que idea la ley del 15 de Luis Cabrera, de Carranza, era algo específicamente para una región muy particular, para Puebla, para Morelos, para lugares que habían tenido pueblos coloniales históricos que habían perdido sus tierras, y era una manera de devolvérselas, en realidad para quitarle fuerza política al zapatismo que estaba creciendo mucho en esta región. Muy específicamente, solo para eso. Entonces, la historia, que no puedo contar aquí, porque además es muy compleja, de cómo para los años 30 hay ejidos en Sonora, hay ejidos en Yucatán, hay ejidos en Chihuahua. O sea, que tú sepas, si lees a Friedrich Katz y lees sobre Chihuahua y sobre el villismo y demás, pues digamos ahí lo que Villa quiso crear eran colonias agrícolas. O sea, digamos, ahí no hay ningún precedente de un movimiento ejidalista con ese nombre o con otro. Digamos, México es un país para que hubiera habido reformas agrarias con estructuras muy diferentes de acuerdo a las condiciones, a las historias locales. Y parte de lo que ya hemos naturalizado y nos parece normal es que cómo es que en México termina todo México, sin importar si son desiertos o bosques, o con una cosa que se llama ejidos, que de alguna manera quiera aglutir. Entonces, sí, como dices tú, en realidad debajo de eso pues hay una reestructuración de las prácticas locales que existían, y lo que pasa es que hay que entender cuáles eran esas prácticas desde antes, ¿no? O sea, pero o sea, la gran pregunta del historiador es cómo México termina como un país de ejidos. O sea, porque una cosa es decir, había que repartir la tierra, había que repartir la tierra. Y eso fue el gran triunfo histórico de la revolución, sin duda. La pregunta no es esa, la pregunta es, ¿y cómo repartirla? ¿En qué formas? ¿Con qué estructuras? Y aunque ahora pensamos, bueno, pues el ejido era la solución para todo, no solo no es cierto, sino que además es muy contradictorio pensarlo para muchas partes de México. Digamos, ¿cómo llega el ejido a Chihuahua? ¿Por qué llega el ejido a Chihuahua? ¿Cómo se aplica el ejido a un lugar tan distinto a Morelos o a Puebla como Chihuahua? Digamos, para no decir en otros lugares indígenas que la gente piensa que es más parecido, pero que tenían formas de tenencia también muy particulares, muy diferentes en Oaxaca, en Chiapas, en otros lugares muy diferentes. Entonces está esa cuestión ahí. Y sí, efectivamente, como la idea era para una situación histórica muy particular, se especificó que
la idea era devolverle tierras a esos pueblos, a esas corporaciones municipales que habían perdido tierras, según ellos, por la ley Lerdo, aunque en realidad era una historia mucho más complicada, devolvérselas para que se tranquilizaran, recibieran sus tierras y entonces no se fueran con el zapatismo. Esa fue la idea original, básicamente, ¿no? Y por eso la ley, y luego va cambiando en los 20, dice, tienes que tener categoría política, no cualquiera. No pueden entrar en las rancherías, no pueden entrar los condueñazgos. De hecho, los últimos en poder entrar cuando ya se ejidalice todo México es cuando son los peones acasillados, digamos, habitantes de las haciendas que eran peones no tienen derecho a la tierra, porque el modelo era devolverle tierras a esos pueblos. Pero cuando lo empiezan a ejecutar, primero dicen, bueno, le vamos a devolver las tierras a los pueblos con categoría política, pero no se las vamos a dar a la autoridad del ayuntamiento, sino que se las vamos a dar al ejido, a una comunidad de propietarios, ¿no? Y sí, en los años 20, si sigue la legislación, hay un proceso en el cual la gente que quiere más reforma agraria empieza a empujar a cambios para que se amplíen las categorías jurídicas de categoría política que permiten el reparto, ¿no? Más y eventualmente ya para los 30 se elimina todo concepto de la categoría política, se incluye, o sea, pasa de categoría política que se va ampliando y es una lucha muy cruenta los 20. ¿Por quién tiene derecho? Porque el modelo estaba hecho para una serie de pueblos muy particulares. Y entonces, la manera de frenar eso, hasta que ya a principios de los 30 se abren las compuertas y se dice, olvídate de la categoría política, no importa quién seas, es para mexicanos sin tierra en grupos. No importa si son peones, no importa si son jornaleros, no importa, entonces eso es lo que le abre la puerta a la gran reforma agraria del carlismo, donde el ejido se masifica, donde el ejido aparece por todas partes, ¿no? Y esa es la forma. Pero lo interesante es que desde la perspectiva de 1920, digamos, a nadie se le hubiera ocurrido, a nadie, ni que fuera a pasar, ni que hubiera sido buena idea decir, en 20 años tendremos un México poblado de ejidos, porque el ejido, aún como ellos lo imaginaban, no estaba hecho para eso, estaba hecho para una situación muy particular. Puedo hablar más de eso si quieres después, pero la comunidad, otra historia, todavía más fascinante para mí. O sea, cuando llega la revolución, la retórica de la revolución es que primero la reforma liberal, con la ley Lerdo y la Constitución 57, y después los abusos que fueron muy reales del porfiriato, el acaparamiento de tierras que se están haciendo, destruyó la propiedad comunal y desposeyó a la mayoría de los habitantes de los pueblos y del campo mexicano. El gran estudio, el primero que se publica en los años 20, de la mano con el gobierno mexicano, el gobierno de Calles, en ese momento, es el de un norteamericano simpatizante de la revolución, Frank Tannenbaum, que va a México, consigue que el gobierno de estadísticas, Tannenbaum publica un número que se siguió usando en México hasta mediados del siglo XX o poco después, y era que al borde de la revolución, 95% de los habitantes del campo mexicano no tenían tierra. O sea, y no existía prácticamente la propiedad comunal. Por lo tanto, eso significó que cuando se empieza a repartir la tierra en dotación o en restitución, la idea de que pudieran existir en México todavía, a pesar de la reforma liberal, a pesar de los estragos del porfirismo, propiedades comunales, era impensable, nadie lo pensaba. Puedes leer todas las obras de los 20, la propiedad, era un consenso de que la propiedad comunal había desaparecido en México por culpa de la ley y por culpa del porfiriato. Pero simplemente la realidad era otra. Sí desapareció en muchos lugares, pero en partes de Oaxaca, en muchos otros lugares, la propiedad comunal sobrevivió y con fuerza. A pesar, digamos, no se aplicó la ley de Lerdo, no se aplicaron las leyes de los estados y los pueblos, esos pueblos, muchos de ellos, conservaron su régimen de propiedad comunal. Ahora quedaban totalmente en el aire, ¿no? Y eso lo busqué antes cuando vi tu pregunta porque quería estar claro con este detalle. O sea, entonces, a lo largo de los 20 empieza a aparecer una realidad. Existen comunidades, para llamarlas de esta manera. O sea, a pesar de que la narrativa histórica es que no existen porque se acabaron, pero ahí están. Y tienen tierras comunales. ¿Y ahora qué con ellas? No. El artículo 27 de la Constitución del 17 había relegitimado la propiedad comunal. O sea, ahora ya era otra vez legítimo la propiedad comunal de la tierra. Para mí, eso era todo lo que hacía falta. Digamos. Si ese régimen de propiedad era legal otra vez, entonces esas comunidades tenían las facultades para seguir en posesión de una tierra que era propiedad suya, comunalmente, pero suya, de ese pueblo, de esa comunidad, de como fuera, y punto. Ahí, en un sentido estricto de la palabra, no se requería más intervención. En realidad, al principio, por lo tanto, no hubo
en ningún tipo de intervención jurídica con respecto a esas propiedades comunales sobrevivientes, que eran muchas. En Oaxaca son un gran número, pero no es el único lugar, y que ahí estaban. Simplemente obstinadamente ahí seguían, ¿no? Entonces, lo busqué ahora. No es sino hasta el Código Agrario, oye esto, de 1940, cuando por primera vez se lee, caray, hay propiedades comunales, ahí es que le dicen la comunidad, porque el otro ya era elegido. O sea, reconocen una cosa que era un secreto a voces, que el campo mexicano en algunos lugares estaba lleno de tierras comunales que no habían desaparecido, contrario a lo que los libros de texto ya nos decían, que el siglo XIX acabó con la propiedad comunal. Y el problema era ahora qué hacer con ello. O sea, si a mí tú me preguntas como historiador, si yo hubiera sido abogado entonces, la respuesta era, no hay nada que hacer con ellos. O sea, la propiedad comunal es legal, ellos son los propietarios, reconocerles sus títulos, reconocimiento de bienes comunales, y simplemente, pues, ahí el Estado no tiene papeles. Digamos, es una propiedad privada comunal, como hay propiedades privadas individuales, de la misma manera. Pero no fue así, pero el Código Agrario del 40 y la creciente burocracia agraria, en realidad lo que empezó a hacer es, en efecto, a ejidalizar el régimen de propiedad comunal. Y de hecho, el Código Agrario del 40 dice, si las comunidades agrarias a las que se les reconoce propiedad quieren recibir trato de ejido, les damos trato de ejido. Y si no, no tienen que hacerlo, pero en realidad lo hicieron. O sea, y lo que termina pasando en efecto de los 40 a los 70, cuando está la primera ley federal agraria, de reforma agraria, es que creo yo, indebidamente se asemeja en su trato jurídico a las tierras comunales, a los bienes comunales, con los bienes ejidales. La diferencia es que esos bienes eran propiedad, a ver cómo lo digo, propiedad privada de colectividades, en unos casos muy antiguos, de pueblos coloniales o en algunos casos precolombinos, que habían durado del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, y que ahora con la nueva ley de la Constitución del 17 seguían siendo propiedades privadas en carácter comunal, que no requerían ningún tipo de intervención de parte del Estado. Y sin embargo el Estado las interviene y las ejidaliza y les impone formas, estructuras de gobierno similares a los ejidos. Ahí hay una historia muy interesante que nadie ha estudiado muy de cerca. Entonces, cuando en realidad, si lo miras como abogado de propiedad, dices, bueno, esas son propiedades privadas, que pertenecen a colectividades y que no tiene el Estado ninguna injerencia en ellas. Entonces, la ejidalización de la comunidad es un fenómeno poco estudiado. Empieza en los 40 formalmente, ya venían dándole ese trato, pero jurídicamente entra en el Código Agrario del 40 y empiezan a dar esa forma. Entonces el Estado se apropia de la autoridad se da jurisdicción a sí mismo para intervenir en los asuntos de lo que en efecto eran propiedades comunales, privadas, que le pertenecían desde tiempos inmemoriales, en muchos casos, a colectividades que tenían derechos a ellos, ¿no? Y sí, y en ese sentido, de nuevo, o sea, parte de lo interesante ahí es que igual que el zapatismo pugnó por devolverle la propiedad plena de sus tierras, en forma comunal si quieres, pero a los pueblos y a los grupos políticos a que les pertenecían según ellos, del mismo modo la idea de la comunidad era, ellos no la perdieron, simplemente había que reconocerse, pero en vez de eso, lo legalizaron. Y entonces las pusieron de nuevo bajo la jurisdicción indebida, a mi parecer, de autoridades agrarias que en estricto sentido no tenían ningún tipo de injerencia o no debían tenerla, pero en efecto la tuvieron. Y entonces por eso es que, como dices tú, en cierto momento llega a ser el caso de que se tornan indistinguibles. Entonces ya es decir, ejidos y comunidades agrarias, como si fueran dos caras de la misma moneda, pero en realidad tienen un origen histórico muy diferente y yo creo que debían haber tenido un trato jurídico también muy diferente que no lo tuvieron. Lo que llama la atención de esa historia es saber si no hubo resistencia desde los mismos pueblos que recibieron estas comunidades que fueron, o sea, sus tierras fueron reconocidas, ¿no? Y tituladas, pero como tú dices, bajo este esquema de que era más ejidal en su uso, en su manejo, o sea, que si hay como historias de resistencias y conflictos, pero de todas formas quisiera regresar a una pregunta que yo creo que surge de todo lo que has presentado, y es por qué de inicio no se entregaron estas tierras al ayuntamiento. Bueno, digo, esa pregunta, o sea, me hace pensar también en esta decisión de
en el momento en que se restituyen y se reconocen tierras comunales que se habían mantenido como comunales y en posesión de los pueblos, quizás una dificultad era justamente esta restricción, o ahí quisiera yo entender más, de entregar tierras a un gobierno municipal, y quizás muchas de estas comunidades no siempre no eran cabeceras, no tenían un gobierno, no tenían un ayuntamiento. Entonces, ¿cuál hubiera sido el sujeto jurídico de tipo colectivo que hubiera recibido las tierras en restitución? O sea, eso, bueno, no sé, es un tema Sí, sí. legal, pero quizás la Es pregunta uno es, de es uno de los ¿por qué problemas no a los subjacentes. Sí. ayuntamientos? O sea, eh, claro, ahí hay un viejísimo problema, que es el problema de las rivalidades entre cabeceras y sujetos y rancherías, o sea, digamos, quién controla, y sobre todo cuando los ayuntamientos estaban en manos, por ejemplo, en regiones indígenas, en manos de mestizos o de ladinos, etcétera. Entonces, entregar las tierras al ayuntamiento era entregar las tierras a esos grupos. Ese fue el argumento de Luis Cabrera y de los liberales carrancistas para excluir al ayuntamiento. Sin embargo, y es una pregunta que no tiene una respuesta clara, o sea, digamos, sin embargo, en el zapatismo, por su propia experiencia histórica muy específica de Morelos, de partes de Guerrero, de lugares así, la vocación era muy clara de que eran los gobiernos locales los que debían recibir ese tipo de, o sea, y ahí había también, junto con eso, una idea de que si era necesario, pues, remunicipalizar para digamos, para accionar de tal manera que comunidades, por ejemplo, el propio Anenecuilco. Anenecuilco había sido pueblo prehispánico, luego fue república de indios, pero decayó mucho en el siglo XIX, y para cuando llega, aquí es una parte de una respuesta, para cuando llega la revolución y cuando Emiliano Zapata llega a su cargo, Anenecuilco ya no era cabecera municipal, sino lo era Villa de Ayala, donde se firmó el plan de Ayala, que había sido históricamente una ranchería de negros libres y mulatos, que en el siglo XIX se había convertido muy próspera, y ahí había pasado, porque el antiguo pueblo indígena de Anenecuilco, ya no lo era en el XIX, había decaído mucho. Entonces tienes una situación en 1900 en la cual Villa de Ayala es la cabecera y Anenecuilco es un pueblo sujeto, y sin embargo, cuando los zapatistas hacen su reparto, Zapata dice no, no importa, o sea, digamos, ellos tienen una idea de cuerpo político que no era, o sea, quizás ahí cuando digo municipios, ayuntamientos, lo digo demasiado rígidamente. Entonces, a Villa de Ayala se le hace un reparto agrario zapatista y Anenecuilco recibe el suyo, a pesar de que no era en estricto sentido un municipio. O sea, la idea era de que, y nunca se llegó a desarrollar porque todo ese proyecto tronó con la derrota del zapatismo, pero la idea era que comunidades locales con autoridad política, quizás sea una mejor manera de ponerlo que el ayuntamiento, con autoridad y con derechos políticos, serían ellos quienes debían manejar, porque esa era la comunidad, ese era el pueblo, pero empoderado con autoridad política. Que en algunos casos sería, por ejemplo, en Oaxaca, donde hay 600 municipios y la mayoría, porque ahí hubo una municipalización en el siglo XIX mayor que en ningún otro lado, digamos, aún ahí hay conflictos, pero digamos, simplemente se dividieron en municipios para evitar los conflictos pueblo, cabecera, sujeto, ¿no? La idea era que cada gobierno local recibía sus tierras, ¿no? Pero sí, o sea, es un problema fundamental, ese problema, digamos, lo interesante es que el zapatismo nunca vio, y la otra razón, perdón, por la que había reticencia a dar la tierra a través de los ayuntamientos en el gobierno, en el carrancismo, en el obregonismo, era la idea de que tenía cierta razón de que parte del despilfarro en el reparto, en la desamortización de las tierras, había sido responsabilidad de autoridades corruptas de los ayuntamientos, que también era cierto en algunos lugares. Sin embargo, si tú lees las leyes zapatistas, esa no era la experiencia que ellos recordaban, o sea, sino que ellos tenían plena fe en que los gobiernos municipales, que a lo mejor había que crear más municipios para que localidades tuvieran sus propios gobiernos, eran las autoridades. O sea, había una idea en la que tenía que corresponder territorio y autoridad sobre el territorio en un mismo cuerpo. Y ese cuerpo tenía que tener un estatus, una categoría política en el sistema constitucional mexicano. Tenía que tener su propio gobierno electo, y ese gobierno, y ese es el rompimiento que se han elegido, digamos, que tienes un cuerpo de población que recibe una serie de tierras, pero no tiene ningún tipo de estatus político. Luego se le da un comisariado ejidal y demás, pero que en realidad no entra en el régimen constitucional, no entra en el régimen de autoridades, y que está sujeto paralelamente entonces a una estructura nueva, agraria, digamos, de comisarios, de inspectores,
etcétera, que son los que finalmente entonces terminan teniendo autoridad sobre eso. Pero sí, o sea, no tengo una respuesta clara a eso. Obviamente había un problema, o hubiera habido un problema en partes de México con esta idea de darle la tierra a los municipios. O sea, y el propio zapatismo, yo creo que en su reparto, saben que Zapata hizo un reparto agrario muy diferente al que haría el gobierno de la Revolución Triunfante años después. Un reparto que quedó olvidado totalmente, pero entre 1914 y 1916-17, las tierras de Morelos las repartió el zapatismo. Lamentablemente, eso se deshizo cuando cayó el zapatismo. Lamentablemente, los archivos que documentaron alguna vez muy detalladamente qué hicieron ellos han desaparecido, y lo que tenemos son fragmentos muy sugerentes de qué es lo que hizo el zapatismo con su reparto de tierras cuando pudo. Pero lo que vemos ahí es muy diferente, de nuevo, y a esto me remito, muy diferente, radicalmente diferente a lo que el carrancismo y luego el obregonismo, etcétera, haría con respecto a esto. ¿Sí? Y era, a pesar de que ellos empezaban a encontrar esos conflictos, que no hay nada tan sencillo como decir se hace al ayuntamiento y ya todo está resuelto. Era problemático, pero una insistencia en que, vamos a ponerlo de esta manera, tenía que haber una correlación directa entre propiedad de la tierra y autoridad política, como quiera que la definas, vaya, si no fuera el ayuntamiento de alguna otra forma, representatividad en el gobierno constitucional y autoridad sobre las tierras que le pertenecen a esa colectividad, a ese cuerpo. Ese es el concepto fundamental que Zapata y sus colegas, no los intelectuales anarquistas, estudiosos, sino los Otilio Montaños, la gente de los pueblos que armó el Plan de Ayala. Por eso también el zapatismo es muy complicado. Hay que leer el zapatismo temprano, antes de que llegaran todos los intelectuales de la Ciudad de México. Hay que leerlo con mucho cuidado, porque ahí esas son las ideas de la gente del pueblo, del maestro de escuela primaria que era Otilio Montaño, de todos los demás, del hermano de Zapata. Y ahí ves esta idea de que ellos encuentran en la legislación colonial de que las tierras le pertenecen al pueblo con autoridad política. Y eso es lo que el ejido sesga por completo. Pero no dudo que querer implantar eso, si eso hubiera sido la opción, hubiera también tenido muchísimos obstáculos, ¿no? Pero simplemente la ruta que tomó el gobierno fue una ruta completamente diferente. Y es separar representación política, autoridad política de posesión de la tierra. Algo que me hace pensar todo lo que tú has investigado tiene que ver con estas continuidades y rupturas en la historia de México, pero al escucharte pensaba la vigencia de estas discusiones que están todavía aquí, ¿no? Y que, bueno, obviamente llegaron con mucha fuerza con el movimiento neozapatista de los años 90, justo con una discusión sobre temas de autonomía, en donde la visión de autonomía sobre un territorio tiene que ver con propiedad y gobierno, que como tú dices, en este proyecto de reparto agrario se separó, ¿no? Y además la vigencia actual de estas discusiones que tienen que ver con el reconocimiento de los pueblos y comunidades en tanto sujetos de derecho, que es algo que se sigue discutiendo hoy. Y estas visiones del municipalismo que parece que eran, o sea, que venían justo de las personas, dices, de los pueblos, ¿no? Que estuvieron pensando en la vinculación entre propiedad y gobierno. O sea, es increíble ver esa continuidad en estas discusiones que no acaban de resolverse y que a veces quizás muchos de los problemas contemporáneos remiten a esa escisión que se hizo, ¿no? Entre propiedad y gobierno. Pero bueno, regresando a otra pregunta sobre estas particularidades de esta tenencia, un tema que siempre sale es el de la inalienabilidad, ¿no? O sea, esta característica tan sobresaliente de estas formas de tenencia de la comunidad hasta la fecha y del ejido hasta antes del 92. Ahí yo me preguntaba qué tanto podemos ver como continuidad y ruptura en estos análisis históricos que tú haces, porque parece que la inalienabilidad de cierto tipo de tierras existía desde la época colonial, pero esta visión de la inalienabilidad que se va gestando con el ejido posrevolucionario, con la comunidad, ¿es igual? ¿O cómo pensarla? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo pensar? ¿Y qué nos dice también esto de la formación del propio Estado que se está dando en conjunto con estas formas de propiedad y de patrimonio, ¿no? Supongo. Es una pregunta muy complicada. Yo tengo algunas cosas claras, otras menos claras. O sea, sí, es una
el origen viene de las mercedes reales de tierra de la monarquía española a los nuevos pueblos coloniales o las repúblicas de indios que son inalienables. O sea, siempre es un bien que pertenece a esa comunidad. Esto, uno. Dos, una idea que Molina Enríquez y otros popularizan, que es que al quebrar el estatus jurídico de la comunidad, la inalienabilidad y la comunidad protegían a los más débiles y protegían a los, en la ideología de la época, a los incapaces de beneficiarse de la propiedad privada. Entonces, pues, si les dabas parcelas individuales, las perdían enseguida. Las vendían, se las robaban, lo que fuera, y la solución de la revolución fue decir, pues, volvamos a un sistema en el cual les damos la tierra y no los pueden vender. Pero la inalienabilidad tiene otra historia contradictoria que también es antigua, porque en los pueblos coloniales, mucho menos que después, porque la economía es muy diferente, sabemos en muchos casos, en Oaxaca, en el Estado de México, que en efecto, o sea, en la práctica se violaba. O sea, había transacciones de tierras como lo hubo y lo sigue habiendo siempre en los ejidos. O sea, la ironía es que, bueno, todas las leyes hablan de eso, pero cualquiera que conoce un ejido o que conoció un ejido en los 30, en los 40, 50, sabe que ahí se compraban y se vendían tierras y se reconocían hipotecas y se reconocían todas las cosas que la ley decía que no se podía reconocer. Y de hecho, una de las principales labores de los tribunales agrarios que se crearon con la reforma constitucional del 92 fue pues desenmarañar todo eso, porque en realidad, digo, si la inalienabilidad del derechohabientes de verdad se hubiera observado, pues podías saber muy fácilmente quiénes eran los derechohabientes, pero había generaciones de transacciones, todas ellas ilegales, según la ley, pero reales y reconocidas, y había que desenmarañarlas, porque con decir, no, nada de esto es válido, pues no resolvías ningún problema. O sea que es una cosa muy curiosa la inalienabilidad, porque es un concepto muy importante, es un concepto de control de propiedad, en cierta manera restringe, le permite al Estado invalidar, pero en las prácticas cotidianas de la gente, tanto antes de la revolución como después de la revolución, digamos, había una fluidez en los mercados de tierra, para decirles así, con la debilidad de que no tenían un reconocimiento legal, que es lo que le quiere dar la reforma del 92. Si vas a venderla, te vamos a hacer un reconocimiento de los títulos para que para que los capitalistas puedan comprarlas, pero los capitalistas las compraban desde antes, nada más que en unos mercados grises en los cuales pues habían, o sea, digamos, como que parte de la realidad es que la inalienabilidad de las tierras del ejido nunca fue una realidad observada, sino que fue un principio reiterado, repetido, muy útil para ciertas intervenciones políticas, muy útil como concepto de que, o sea, y aquí me remito a una cosa que es esta idea que se desarrolla en el siglo XX, entrado el siglo XX, de que el ejido no es propiedad privada, es propiedad social. No entremos en ese debate, pero viene por ahí, o sea, sin embargo, si tú relees, acabo de releer para algo antiguo, porque buscaba lo de las tierras, sobre los bienes comunales, el código del 40, y ahí dice, como lo dice el 34, el de Carlos I y los demás, el ejido es propiedad privada, nada más que, bueno, entonces, claro, hay una contradicción entre propiedad privada e inalienable, donde hay como un espacio de ambigüedad en el cual el Estado y otros actores pueden operar, pero el concepto original, como lo sería también en el caso de los bienes comunales, es que el Estado le estaba dando a los ejidatarios en propiedad, nada más que una propiedad que restringía al decir, bueno, te la doy, es tuya, pero no la puedes vender. Entonces, yo apenas estoy empezando a tratar de entender eso, o sea, pero ciertamente esto es una ambigüedad muy útil para ciertas gentes por mucho tiempo, pero yo creo que todos los que conocemos los ejidos podemos decir, bueno, sabemos que en muchos casos, en muchos lugares, en muchos tiempos, ha habido, le digo, mercados de tierras, para decirle de alguna forma, rentas, ventas, hipotecas, permutas, lo que tú quieras, todo lo que no permitía la ley que se diera, ¿no? Entonces, hay que preguntarse, entonces, ¿de qué sirve ese mandato que sigue en todo este periodo en la ley y la Constitución de que es inalienable? O sea, digamos, ¿qué función tiene cuando en realidad muchos ejidatarios están en efecto alienando su propiedad como un hecho real? O sea, simplemente que el Estado tenga la libertad
de reconocerlo, ignorarlo o no reconocerlo cuando no lo quiere reconocer, pues eso le da potestades al Estado de intervenir de ciertas maneras y a otros actores que también pueden usar ese tipo de cosas. O sea la propiedad tiene una categoría jurídica que es importante, pero también la propiedad es una relación social. O sea, es una serie de vínculos y entonces como relación social siempre es otra cosa mucho más fluida. Y yo creo que los pueblos del 19 y el 18 también, aunque quizás con más restricciones culturales internas, había, o sea, una noción de que, por ejemplo, en Oaxaca sabemos que en el siglo XVIII había muchos pueblos, mercados internos, pero sí la inalienabilidad significaba que no le podías vender a alguien fuera del pueblo. Entonces era una barrera, o sea, adentro había acaparadores, había prestamistas, había compradores, pero fuera del pueblo ya son palabras mayores. O sea, como que hay una serie de conceptos culturales que no tienen que ver nada con el estatus jurídico, sino con las prácticas sociales. Y ahí lo que habría que ver también es qué papel juega en las prácticas sociales este concepto de la inalienabilidad, ¿no? Pero es el concepto jurídicamente que ha permitido decir, bueno, el ejido no es propiedad privada, porque si es propiedad privada, tú no puedes dictarle que no la puedan vender. Entonces, o sea, ahí nos quedamos con la contradicción. O sea, y entonces yo creo que de ahí, esto lo especulo porque no lo he estudiado bien y creo que hace falta mucho más análisis, pero yo creo que el concepto, que es un concepto tardío de la propiedad social como algo diferente. En México tiene propiedad social, propiedad pública y propiedad privada, viene un poco de esta confusión de decir, bueno, ¿cómo le llamamos a esto que la ley dice que es propiedad privada, pero la ley también dice que es inalienable? ¿No? ¿Cómo manejamos esa contradicción? Porque, y te digo, se me había olvidado, pero revisando el código agrario, el 34 y el 40, no he visto lo que viene después, me saltó que decía ahí claramente que quede claro que la propiedad, que la dotación ejidal es en propiedad privada, pero bla, 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 bla. Y de hecho, como me vas a preguntar, lo mismo aplica en otro aspecto que tiene que ver con lo que significa la propiedad privada, que es pagar impuestos. O sea, pero si tú ves los códigos primeros, todos ellos dicen que la propiedad ejidal debe pagar impuesto predial. No otros, pero el predial sí. O sea, de nuevo, no, en la práctica eso no funciona, no se hace y en algún momento que todavía no me queda claro, se abandona incluso esa idea de que paguen impuesto predial. Pero eso era congruente con la idea, si es una propiedad de ellos, pues deben pagarle la propiedad predial, el impuesto predial a las autoridades correspondientes. Exacto. O sea, entonces, porque no se pagó, pero ahí estaba la ley y se tenía que pagar. De la misma manera que las leyes por mucho tiempo dijeron que las expropiaciones tenían que ser indemnizadas. Y al principio se dieron bonos a diestra y siniestra, nunca se pagaron, ninguna. Pero la ley siempre dijo hasta mucho tiempo después que había que pagarlo, que no era el Estado simplemente expropiaba y pagaba. O sea que ahí hay, como en tantas cosas, una enorme dicotomía en lo que la ley dice, en la idea que la ley tiene de cómo deben funcionar estas cosas y cómo funcionan en realidad. La ley dice, no sé hasta qué momento, no he llegado a buscarlo, que los ejidos pagan impuesto predial, pero no pagaron impuesto predial y entonces en cierto momento se convirtió en, no, es que como son propiedad social o una cosa híbrida diferente, pues no entran en lo que típicamente entran las demás propiedades. Aparte de que, bueno, sabemos que en México siempre ha habido problemas en el cobro de los impuestos de ese tipo, entonces pues también hay un problema ahí práctico desde que la ley puede decir lo que quiera, pero pues si no tienes capacidad de cobrar, pues no cobras, ¿no? Sí, y las capacidades del Estado. Bueno, se nos está yendo el tiempo y hay algunas preguntas que voy a jalar, pero nada más como una idea de un poco de la conclusión y para darle también un panorama más amplio al público que nos está escuchando, decir que Emilio Curie nos tiene prometido un libro sobre este tema que esperemos que llegue pronto porque tenemos muchas ganas de leerlo y surgen tantas preguntas y estos análisis sistemáticos, pero sobre todo yo creo que un gran aporte del trabajo de Emilio Curie es el análisis de la propiedad desde un enfoque que no es simplemente formalista, es decir, y es algo que creo que has estado tú jalando y señalando, es la distinción entre la propiedad como una categoría jurídica, ¿no? Y lo que podemos analizar y comprender de esa categoría política, que además también tiene una historia justo que es un agregado de ideas, de discusiones, de intereses, que van modelando esta categoría política, y por otro lado es una relación social. Entonces, creo que algo que es fantástico de este tipo de enfoques es que destacan
que la ley puede decir y establecer ciertas derechos, obligaciones, pero esto en la realidad, en las prácticas, no siempre se cumple. Y entonces, por ejemplo, este tema de la inalienabilidad, pues sabemos que cuando vamos al campo y observamos, incluso antes del 92 sabíamos que había mercados de tierras cuando las tierras eran inalienables. Entonces, y así como esa, digamos, disonancia entre lo que establece la ley y lo que se hace en la práctica, sucede en otros tantos ámbitos. Entonces, como que esta nueva mirada que permite ir más allá de una visión muy formal de lo que es el ejido, ¿no? Creo que eso es un gran aporte de tu trabajo. Bueno, entonces, a ver, yo voy a jalar, hay varias preguntas. Bueno, a ver, Edsel Harold pregunta, ¿cuál hubiera sido un buen nombre para los núcleos agrarios creados por el reparto agrario? Creo que esta pregunta surgió cuando estábamos preguntando por qué el ejido, ¿no? Y decías, bueno, esta noción de ejido que se desarrolló en la época colonial, o sea, era una forma de tenencia de la colonia, pero que no tiene mucho que ver con lo que se generó después. ¿Habría una forma, otra Sí, o forma? sea, ¿No? se le llamaba ejido, justamente, no sé si lo expliqué bien, porque se imaginó en su origen como un retorno a una propiedad mal entendida, pero de los pueblos, en particular del centro de México, que esto, ¿no? Ahora, si lo sacas de ese contexto y no usas esa palabra, bueno, o sea, el villismo tenía todo un proyecto, por ejemplo, de colonias agrícolas, y colonias agrícolas militares, o sea, yo creo que colonias, o sea, de nuevo, si uno estudia fuera de la narrativa hegemónica de la revolución, o sea, había mil ideas, muchas muy interesantes, de reformas a la propiedad, de redistribución de la propiedad, que no eran solamente esta con diferentes nombres, además mucho más afines a las necesidades particulares de territorios y regiones y culturas que son muy diversas en México. Entonces, no sé, o sea, podrían ser, o sea, pero es una pregunta que nunca surge porque se implanta desde un principio esta ideología de que eso es un retorno al pasado. Digamos, a ver, ¿cómo se los pongo? El ejido se vendió muy exitosamente en los 20 y en los 30 como la forma de propiedad netamente mexicana. O sea, si hay algo que la cultura mexicana en su ADN, digamos, desde sus raíces precolombinas muy antiguas tiene, es una forma de propiedad comunal, y el ejido es un reconocimiento de nuestras raíces, una vuelta a eso, excepto que, de nuevo, confunde la forma de la propiedad con el uso de la propiedad. Porque sabemos de estudios que se han hecho, digamos que el uso de la propiedad, digo, ahí varía también muchísimo, en regiones prehispánicas también era muy diverso, muy complejo, ¿no? Y que cuando llegan los españoles y se apoderan del centro del Valle de México, encuentran una serie de prácticas que no nos imaginaríamos ahora por lo complicadas que eran, que de alguna manera reconocen derechos particulares sobre propiedades, para no decir, digamos, de los mayorazgos indígenas de Oaxaca, o sea, digamos, es una cosa muy compleja, pero es una idea muy atractiva decir, o sea, digamos, lo mexicano es lo comunal. Entonces, volvamos a lo que somos, volvamos a nuestra raíz, volvamos a confundiendo, o sea, y sí es cierto que lo mexicano es lo comunal en el sentido de que es una forma, pero es no saber distinguir entre la forma de propiedad y las razones muy importantes que puede haber habido en diferentes momentos para mantener una forma de propiedad y la regulación interna de los usos de esa propiedad, que es entonces no sé qué palabras diría, podrían haber muchos. Lo interesante de la pregunta es que nunca se concibió la necesidad de alguna otra, porque la idea es que ahí estaba, era un retorno. La ironía que descubren en la Comisión Nacional Agraria de los 20 es que la palabra que escogieron, ellos mismos reconocen, estaba equivocada. O sea, lo que estaban repartiendo ellos no eran ejidos. O sea, digamos, sí, tenían que decirles tierras de repartimiento, que era como se llamaban en el tiempo colonial. De hecho, exactamente lo que no estaban repartiendo eran ejidos, porque los ejidos no se cultivan, excepto más adelante cuando se empiezan a repartir ejidos forestales. Ahí sí quizás hay una congruencia un poquito mayor de decir, bueno, eran tierras ejidales porque se usaban para bosques, y ahora son ejidos forestales, ¿no? Pero la idea original, que era un reparto de tierras para la agricultura familiar, no era ejido. Entonces, no sé,
O sea, de nuevo, ese tema que tú me hiciste pensar, lo quiero dejar ahí para que la gente lo piense. O sea, la ejidalización de la reforma agraria mexicana es un proceso histórico, no un proceso natural, pero nos hemos convencido de que en México no había otra opción. No estoy diciendo yo que, o sea, digamos, sobre todo lo que me sorprende es la uniformidad. O sea, uno hubiera pensado que en un país tan diverso como México hubiera habido diferentes formas de redistribuir la tierra según la naturaleza de las culturas y las poblaciones locales. Quizás un modelo como el que tenemos elegido más apto para ciertas regiones del sur de México y del centro de México que en partes del norte de México, aunque hay partes del norte de México de raíz indígena profunda donde también podría aplicarse. O sea, eso es lo interesante, digamos, elegido, elegido, ¿cómo es que nadie se pregunta y por qué terminamos con elegidos en todas partes? O sea, eso es el éxito de una manera de pensar que nos hizo creer, erróneamente creo yo, que elegido era el regreso a nuestra raíz. Yo creo que ahí hay una serie de fallas eh, académicas, algunas de ellas que a ustedes no les importarán porque no tienen gran importancia, que son cosas de historiadores, pero que tienen consecuencias reales y sociales serias. No son nada más debates sobre palabras, sino debates también sobre instituciones y sobre prácticas. Y sin embargo, elegido, o sea, sí, con una definición legal muy clara, o sea, permitió una flexibilidad, porque dices, bueno, o sea, es la misma figura que se instala en todo México, pero pues ya mencionaste tú las diferencias desde las vocaciones que pueden ser agrícolas, ganaderas, forestales, urbanas, ¿no? Ahora hay ejidos urbanos y Sí, sigue sí, habiendo sí. nuevas posibilidades de esta forma de tenencia en términos productivos, pero también en términos de tamaños y composiciones organizativas o tradiciones organizativas, ¿no? O sea, digamos que es la misma figura, pero vemos unos contrastes increíbles entre ejidos pequeños, totalmente parcelados, con agricultura intensiva, o un ejido inmenso con una vocación forestal, usos comunes. O sea, realmente esta figura sí Sí, permite una flexibilidad en las relaciones de propiedad, en las prácticas productivas, en las apropiaciones, hasta incluso en los términos de membresía, que varían mucho en todo México, ¿no? Entonces creo que también esa es como, digamos, el éxito de esta categoría, ¿no? sí, Que yo ahí no sé, o sea, quizás también con la propiedad privada puede haber esa flexibilidad y adaptabilidad, pero en realidad conocemos pocas experiencias de formas de copropiedad, por ejemplo, en términos de manejo. Y bueno, y aquí hay una pregunta, voy a hacer dos preguntas que son de Janet Aguilar. Una que habla de si hubiera sido posible, ella ponía como jalar los modelos propuestos que venían del norte, propuestos por los generales Carranza, Obregón, Calles, que dice modelos de desarrollo con un enfoque más agroindustrial vinculado a Estados Unidos. O sea, supongo que está hablando de estas formas de tenencia de la tierra que venían, quizás era la pequeña propiedad, supongo, ¿no? ¿Por qué eso no se pudo promover? O sea, creo que va un poco en el mismo sentido. sí, Pero bueno, eso ya bueno, no a propiedad privada y a una forma de repartición de la tierra, supongo que... sí, te contesto ahora. Antes de eso, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste anteriormente. Además, no hay vuelta atrás. O sea, una cosa es analizar estas coyunturas históricas y cómo se dieron y demás, pero la realidad es que México es un país de ejidos, que la palabra tiene la diversidad que tú has explicado ahí, digamos, y no podía ser de otra forma porque se tuvo que adaptar a una realidad local muy diversa, ¿no? Y que entonces la pregunta, no histórica, sino la pregunta contemporánea es, pues, digamos, cómo mejorar los ejidos, qué hacer, ahí están, o sea, digamos, no se trata de decir lo que estoy diciendo yo para decir, no lo hubieran hecho, o había otra mejor, eso no tiene nada que ver, ahí están, México tiene que 3.500 ejidos, lo que fuera así, más de la mitad del país es ejido, o sea, eso es una realidad que no va a desaparecer tan fácilmente, pero entender cómo llegamos a ellos y cuáles son a mi manera de ver, las complicaciones y las confusiones que llegaron a ellos, es útil para pensar con mente más abierta sobre los futuros del ejido. O sea, digamos, no se trata de decir, bueno,
es que no son lo que pensamos que era, pues ya olvidémonos de ellos. No, ahí están, son reales. Mucha gente vive en ellos, mucha gente depende de ellos y además, pues como cualquier institución, tienen un potencial de regeneración, de revitalización, o sea, y eso es otra conversación, pero estoy de acuerdo, o sea, nada de lo que estoy diciendo yo ahora es para decir, bueno, que pues el elegido está desahuciado, no, al contrario, pero simplemente es que no es lo que nos han hecho creer por mucho tiempo, no, y nunca fue eso. A la pregunta sobre los sonorenses, ninguno de ellos nunca fueron en realidad amigos de la reforma agraria y menos de elegido. Obregón, pues digamos, Obregón y Calles, pues porque México era un país muy convulso, con golpes de Estado cada año, o sea, digamos, lo utilizaron astutamente como una manera de ganarse apoyo político y militar, digamos, de gente que eran beneficiarios y demás, ¿no? Pero el modelo de los norteños siempre ha sido un modelo de farmer, de propiedad privada, digamos, incluso el modelo de Villa era un modelo en sentido mucho más norteño, de, 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 de pequeños o medianos agricultores en propiedad privada, que sean asociados en cooperativas, asociados en colonias, ese tipo de cosas. O sea, yo creo que, y que de hecho es lo que, a pesar de toda la ley y demás, y con muchas distorsiones, pues en efecto ha surgido en partes de México, a pesar de toda la legislación que dice lo contrario, digamos, como que es verdad que México es un país de ejidos en un sentido, pero también es verdad que hay partes de México que bajo la forma de otros funcionan con modelos de propiedades de facto, sino de jure privadas y de pequeñas y no tan pequeñas propiedades, digamos, como que de alguna manera, de nuevo, hay un desfase ahí entre la estructura jurídica de la propiedad agrícola, para hablar de la agrícola, también la forestal, y sus prácticas. Ese era el modelo. Simplemente lo interesante es que ellos coyunturalmente no les quedó de otra que apoyar al ejido. Calles trató en un momento de fuerza de liquidarlo, básicamente en el 25-26, de parar la reforma agraria, fraccionar los ejidos en pequeñas propiedades y se acabó. Volver a un modelo de pequeña propiedad que es al que a él le gustaba, ¿no? No pudo, ¿no? Y Cárdenas luego, en un momento político diferente, lo llevó en la dirección opuesta y masificó el ejido un poco en contra de esa idea. Luis Cabrera, que fue el que accidentalmente, digo yo, de alguna manera le dio vida a esta cosa, a los 10 años se había convertido en el más acérrimo enemigo del ejido que se había tenido, digamos, el que lo creó en un momento de guerra como un instrumento de seducción a campesinos que podían ser estos zapatistas, luego lo terminó aborreciendo y lo terminó llamando cuando la reforma agraria de Cárdenas Cabrera, que para entonces ya era un fascista convencido, era parte de lo terminó llamando un experimento comunista, una colectivización, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos, como que lo interesante es que los fundadores de Elegido como institución post-revolucionaria, que no incluyen al zapatismo en mi modo de ver, digamos, los carrancistas, sobrevivistas, ninguno de ellos en realidad era amigo de la propiedad colectiva, de Elegido, simplemente lo consideraban como una concesión a lo que ellos entendían era la necesidad del momento, con la esperanza de que en un futuro México lo deshiciera. De alguna manera incluso se puede leer la reforma constitucional del 91-92 de Salinas como algo que vuelve a esa idea de que, bueno, pues nos fuimos por este camino, creamos esos ejidos, ya eso se acabó, ahora encontremos una estructura legal que permita deshacer los ejidos y convertirlos en propiedades privadas. Y lo interesante de eso es que con pocas excepciones no ha funcionado, digamos, de la manera que ellos imaginaban. Deshacemos el ejido, creamos una puerta de salida, todos los ejidos se disuelven, se reparten las propiedades individuales y entonces deshacemos el legado histórico de esto, ¿no? Eso, la reforma salinista, en ese sentido al menos, es un poco un intento más por volver a lo que había sido la idea original de mucha de esta gente del norte sobre todo, que era la idea de que esto no puede durar. En todo caso, si no queda más remedio, pues mientras tanto ahí lo vamos haciendo, pero en cuanto podamos, deshacemos los ejidos. Y la propia ley de 1915, léanla, lo dice. Cabrera, que lo escribe, dice que no se entienda por esto un esfuerzo por restituir la vieja comunidad, que para leer a Anatema, sino como una cuestión coyuntural, temporal, hasta que estemos en circunstancias ya de paz que permitan el fraccionamiento apropiado en pequeñas propiedades sociales. El propio Cabrera lo dice desde el principio. Entonces lo interesante es cómo una cosa que ellos no creen en ella, que la ponen ahí como un ardid de guerra y demás,
termina adquiriendo vida propia, termina siendo impulsada, termina siendo abrazada por todos esos campesinos hambrientos de tierra que no necesariamente son fanáticos del ejido, pero simplemente si el ejido se presenta como la opción gubernamental real, efectiva, por la cual puedes luchar para tener tierra, pues lucho por el ejido. Digamos, si la opción es entre ejido o nada, pues ejido, ¿no? Y entonces y los movimientos radicales, obreros campesinos y demás, pues todos se abocan a empujar al ejido, porque en realidad esa era la estructura jurídica que la Constitución y las leyes agrarias de los 20 habían presentado. No porque ellos pensaran que fuera la mejor o la ideal, con la excepción quizás, y con eso termino, de la gente de los primeros comunistas y algunos más después que quisieron ver erróneamente también el ejido como un precursor de los soviets, digamos, de la recién exitosa revolución rusa, digamos. Entonces, para ese pequeño grupo de gente, el ejido era bueno, aunque todavía también le faltaba mucho porque era el primer paso hacia una colectivización de la agricultura como la que estaba llevando a cabo primero Lenin y después Stalin en la Unión Soviética. Y en los 30 muchos de ellos fueron muy aliados a Cárdenas porque pensaban que la masificación del ejido era un paso también hacia la colectivización de la agricultura. Y Cárdenas lo intentó también en La Laguna, en Yucatán, en varios lugares, pero eso por otras razones tampoco prosperó. O sea que el ejido tuvo como muchos amigos de conveniencia en muchos momentos que lo fueron impulsando, todos con reservas, pero todos operando en un espacio político en el cual las opciones eran las que había y había que optar por ellas, así lo hicieron. Yo me quedo pensando mucho de la interpretación y la nueva mirada que tienes tú de esta historia del ejido. Y lo que me preguntaba un poco también es, ya como también para ir cerrando y retomando los comentarios últimos de Mónica Salas y de nuevo también Janet Aguilar, como que pensar la importancia de desnaturalizar el ejido, ¿no? O sea, como que no dar por hecho esta forma de tenencia de la tierra y preguntarse cómo fue que se fue constituyendo con estas características tan particulares. Pero también esta pregunta o este enfoque de desnaturalizar, ¿qué nos hace pensar del ejido hoy, no? Y bueno, por ahí va la pregunta de Janet Aguilar, pero yo la quisiera completar preguntando un poco, digamos, este enfoque de revisionista, esta posibilidad de contar de una manera diferente la historia del ejido. ¿Qué condiciones permiten esta nueva lectura que tú haces, ¿no? Y yo me preguntaba un poco, o sea, las nuevas condiciones que tienen que ver, yo creo, con lo que es elegido hoy después de la reforma del 92, la posibilidad justamente de un mercado de tierras, el afianzamiento de los ejidatarios como propietarios de sus tierras, o sea, y que eso nos lleva, creo que a cuestionar cierta visión que confrontaba al sector agrario a un sector privado que durante mucho tiempo estuvo confrontado justamente porque había un proceso de expropiación que amenazaba a los propietarios privados, pero esa historia ya no es hoy en día, ¿no? O sea, hoy en día esta forma de propiedad que ya dijimos es la mitad del país, afianzó los derechos de un conjunto de personas que sabemos que son muchas, pero sin embargo son un porcentaje pequeño de los ejidos y las comunidades y que han afianzado sus derechos de propiedad, no han ampliado sus derechos en términos de que pueden enajenar, pueden heredar, pueden usufructuar y pueden cambiar incluso de régimen de propiedad hacia la propiedad privada. Entonces, no sé si para ti estas nuevas condiciones también son como lo que permite una lectura diferente de lo que se pensó, lo que se ha pensado sobre el ejido. Y bueno, y supongo que también, obviamente, los desarrollos historiográficos, nuevos conceptos que permiten justamente pensar la propiedad de una manera mucho más compleja, en términos más de instituciones, más de derechos y obligaciones, estos haces de derechos. O sea, no sé si quisieras concluir un poco con un tipo de reflexión que vaya por ahí. Sí. Sí, bueno, está muy difícil. No sé, todo eso que dices, no sé si pueda, pero yo creo que vuelvo al tema de lo político, en el sentido más amplio de la palabra. O sea, la realidad es que por una razón o por otra, una gran parte de los recursos naturales del territorio
fue redistribuido por el Estado mexicano y puesto en manos de estas asociaciones, que a pesar de todo tipo de adversidad y dificultad y demás, en buena medida los mantienen el día de hoy. O sea, algunas en tierras marginales y malas, pero muchos no. Entonces, yo quisiera volver a la idea de que, entonces, si lo piensas de esa manera, el potencial, esto como una cosa conceptual, prácticamente no es complicado, pero el potencial de buscar maneras de empoderar política y democráticamente esas asociaciones que a fin de cuentas controlan una buena parte de esos recursos, yo creo que es un camino, para mí, conceptualmente al menos, muy esperanzador. O sea, el hecho es que si tú ves a México en 1900 y ves a México en 2000 o 2020, México en 1900 en buena medida, aunque no tan exageradamente como decía, era un país dominado por grandes propiedades, por haciendas en las mejores tierras, no en todas, porque la comunidad sobrevivió al siglo XIX y sobrevivió a la revolución, la comunidad como propiedad colectiva de individuos, de pueblos y demás. O sea, pero y un siglo después, con todas estas peripecias y demás, buena parte de esa propiedad, no toda, pero buena parte, está al menos jurídicamente en manos de estas asociaciones llamadas ejidos. Entonces, eso es una realidad, yo creo que impresionante si lo quieres ver, o sea, con muchos retos, pero también con muchas posibilidades. Entonces, la organización, el empoderamiento, la democratización, esto desde abajo en ese sentido, de estas asociaciones, presenta, conceptualmente al menos, yo no estoy haciendo una propuesta política, presenta una manera de pensar, un camino por el cual entonces esto se pueda regenerar mucho de la vida rural y de la vida política de México. O sea, digamos, porque esos recursos jurídicamente están en manos de estas poblaciones. No los controlan muchas veces, o están en caciques o prestanombres o lo que quieras, pero la transición fue hecha y están, entonces yo creo que por ahí yo pensaría, digamos, que el futuro del ejido, o sea, si no va a ser lo que Salinas propuso, que era volver a esta vieja idea de disolverlos en propiedades individuales y que el capital pudiera entrar a ellos, que fue el viejo sueño de los norteños, incluso hasta los 30 y después esto demás. Entonces, si los ejidos están aquí para quedarse, ¿no? Si los ejidos, a pesar de todo, tienen una enorme riqueza en sus manos, hay que pensar cómo regenerar el potencial. Y para mí, volviendo al zapatismo, volviendo a los orígenes de todo esto parte de la clave, y claro, se dice fácil y se hace muy difícil, y además hay que explicar lo que significa, pero tiene que ver un poco con empezar a pensar sobre ese espacio político de los ejidos, su relación con los gobiernos locales, su relación con las instituciones de poder en México, con los partidos políticos, bueno, y porque pues toda la crisis contemporánea de México que se ve en todas partes, pero que se ve muy vívidamente en el campo, pues también yo creo que su solución por algo también tiene que entrar por el fortalecimiento no solo como la gente dice, de los municipios y de los gobiernos locales, pero también de estos que son en realidad en muchos lugares más importantes, más poderosos en cuanto a lo que controlan que los gobiernos municipales, y buscar la manera de darle al ejido un espacio para que sea el que empiece a generar yo creo que una cultura democrática desde abajo, que permita empezar a arreglar muchos de esos problemas. No sé, suena muy bonito, yo sé que es muy difícil, pero termino con ese punto. Sea lo que sea la historia de los ejidos, el hecho sigue siendo que están en posesión de todos esos recursos, y la pregunta política y la pregunta social es qué se debe hacer con eso, qué se puede hacer con eso, ¿no? Porque en ese sentido, ese cambio que México dio, independientemente de las debilidades del ejido, ahí está todavía. Y las reformas que intentaron simplemente disolver al ejido, por una serie de razones muy interesantes y complicadas, pues se han dado solamente en espacios muy, muy limitados y en un % ínfimo. Hasta ahora, y habría que pensar sobre eso como una oportunidad para darle al ejido quizás un espacio
un espacio en la vida política de México que nunca tuvo, que yo creo que debió haber tenido y que nunca tuvo. Vaya, algo así. Es algo para pensar, no más que eso. Pero... Pues es un tema que nos interesa mucho seguir discutiendo en estas cápsulas y bueno, pues esperamos continuar también el diálogo contigo, pero pues yo me quedo con esa idea, esa frase que dijiste, y es algo que sabemos que el ejido y la comunidad está aquí para quedarse, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzar en ese proyecto de democratización? Y yo creo que sí retomar esta visión de justicia redistributiva, un enfoque quizás ahora nuevo de justicia ambiental, y es algo que he pensado mucho, porque justamente la vocación de la tierra va variando y hay que actualizarla con los problemas contemporáneos, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que queda, pero una visión diferente del ejido, de la historia del ejido, creo que nos ayuda mucho también para pensar en el futuro del ejido. Entonces, creo que vamos cerrando ahora sí. Ya fue una de las cápsulas más largas y más ricas, y yo la verdad que seguramente, igual que el público, me quedo con preguntas y con la idea de seguir la discusión. Pero bueno, por lo pronto, Emilio, te agradezco muchísimo esta conversación y pues vamos a seguir en contacto, y como ya dije, seguramente cuando saques tu libro vamos a hacer una presentación en esta página de Justicia Agraria y nos gustará mucho seguir compartiendo contigo ideas y análisis. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima cápsula. Gracias a todos, ¿eh? Ha sido un placer estar con ustedes. Bueno, hasta luego.